Hola, soy Rodrigo Quesada, director de la Clínica Sinclair en México, clínica especializada en revertir el alcoholismo con el método Sinclair. Un tratamiento que no requiere que el paciente se interne, que no requiere que el paciente asista a juntas o a grupos de apoyo, que no requiere que el paciente entre en abstinencia y es un tratamiento libre de recaída. Te doy la bienvenida a este nuevo episodio número 6, el protocolo de cómo llevar el tratamiento de manera adecuada, el paso a paso. Ya sabemos cómo funciona el método Sinclair. Hemos unido las piezas del rompecabezas. Ahora, ¿qué es lo que se tiene que hacer para llevar el tratamiento de manera adecuada? Te lo voy a explicar paso a paso. Primero, es importante que sepas que la naltrexona es un medicamento seguro. Es un medicamento que no genera dependencia, es un medicamento que no es adictivo, es un medicamento que no es sedante. En México está autorizado por la COFEPRIS, en Estados Unidos por la FDA, en Europa por la EMA y en algunos otros países también por las instituciones que regulan este tipo de medicamentos. En México está catalogado bajo la fracción 2, por lo que requiere una receta médica especial. Este es un medicamento en México de venta exclusiva con receta. Por lo tanto, necesitas atenderte con un médico que conozca el método Sinclair y que pueda darte un seguimiento. Necesitas que te hagan una valoración médica y un médico que tenga conocimiento sobre el método para que pueda llevarte un seguimiento, pueda recetarte el medicamento. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer para llevar el tratamiento de manera adecuada? Son dos instrucciones que hay que seguir que son elegantemente sencillas. Son muy sencillas, pero es muy importante que se sigan al pie de la letra. Este es un tratamiento que requiere de mucha constancia y de mucha disciplina. No es un tratamiento que se deba llevar a la ligera, es un tratamiento en el cual tiene que haber un compromiso muy importante de parte del paciente y seguirlo sin titubear. ¿Cuál es la instrucción? Ya tenemos todos los elementos, ya los pusimos en orden, ya construimos esa base donde se va a apoyar, ya unimos los pilares. ¿Qué se tiene que hacer? Hay que tomar una pastilla de naltrexona de 50 miligramos, una tableta, 60 minutos antes de tomar el primer trago, siempre que se vaya a beber y únicamente cuando se vaya a beber. ¿Por qué 60 minutos antes de tomar el primer trago? Porque es el tiempo que tarda el medicamento en empezar a trabajar en el cuerpo y dar este bloqueo de los receptores opioides de manera efectiva. Es muy importante esperar ese tiempo antes de tomar el primer trago. Si recordamos cuál es el objetivo del método, si recordamos cuál es el objetivo del tratamiento, esto queda muy claro. Lo que queremos es que cuando se beba alcohol, por ningún motivo haya endorfinas ahí. Y si mantenemos esta constante, vamos a reeducar al cerebro para que entienda que no tiene sentido mantener una adicción a algo que ya no está dando la recompensa. Ese es el objetivo del método Sinclair. Así funciona. Y la manera de hacerlo es asegurándonos que no se liberen endorfinas cuando se beba alcohol. Y la manera de hacerlo es bloqueándolas con la naltrexona. Para asegurarnos que esto funcione, una tableta 60 minutos antes. Siempre que se vaya a beber y únicamente cuando se vaya a beber. Esta es la instrucción número 1 y es la regla de oro. Pero esta instrucción debe de venir acompañada de otra instrucción que hay que manejar a la par. El cerebro de la persona con adicción al alcohol está acostumbrado a trabajar siempre con estas endorfinas y esta dopamina que van a estar, por decirlo de alguna manera, inundando el cerebro. Cuando las empezamos a retirar, el cerebro va a entrar en un tipo conflicto y no va a saber de dónde obtener esta dopamina y estas endorfinas a las cuales está acostumbrado. Ahora bien, cada toma de medicamento de naltrexona
va a dar una, vamos a entrecomillarlo, protección, va a mantener este bloqueo de receptores opioides de manera adecuada por un lapso de 6 horas después de que empieza a trabajar. Si empieza a trabajar a la hora que se tomó el medicamento, esto quiere decir que a partir de que se tome el medicamento son 7 horas de protección lo que nos va a dar cada toma. Por lo tanto, tenemos que empezar a manejar los tiempos. Como se ha explicado, pero se repite una vez más, lo que queremos es que no haya endorfinas cuando se bebe. ¿Por qué es importante entonces conocer los tiempos que tiene de vida o de efecto positivo, el efecto potente del medicamento? Porque vamos a poner un ejemplo. Supongamos que la persona va a estar en un evento como una boda. Y esa boda vamos a decir que empieza a la 1 de la tarde. A la 1 de la tarde empiezan a servir algunos tragos. La persona tuvo que haber tomado el medicamento a las 12 del día para que si a la 1 de la tarde va a tomar su primer trago, ya hayan pasado los 60 minutos y empiece el trabajo correcto del medicamento. Pero la boda no va a terminar sino hasta las 10 de la noche y el paciente o la persona va a continuar bebiendo durante ese tiempo. Esto quiere decir que si esa toma va a trabajar efectivamente durante 7 horas a partir de que se tomó, para las 7 de la noche habrá que tomar una segunda dosis, habrá que redosificar el medicamento para mantener esta protección. En este caso no es necesario esperar 60 minutos, pues venimos de alguna manera arrastrando el medicamento que se tomó al mediodía, a las 12 de la tarde. Simplemente a las 7 de la noche, tomar una segunda dosis para extender el tiempo de trabajo que va a tener el medicamento sobre el sistema o en este caso sobre el paciente. La segunda instrucción a la que me refería es que como el cerebro está acostumbrado a trabajar con estas endorfinas y esta dopamina que de pronto ya no va a estar recibiendo, porque hay que aclarar, el medicamento va a bloquear las endorfinas sin discernir, es decir, las va a bloquear para todas las actividades que se realicen que liberen endorfinas. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Cuál es la segunda instrucción? En los horarios o en los días en los cuales el medicamento no esté trabajando en el cuerpo, es muy importante que el paciente realice actividades que le resulten placenteras. Por ejemplo, pintar, tocar algún instrumento musical, salir a caminar, practicar algún deporte, leer, socializar, escuchar música, jugar con sus hijos o con sus sobrinos o convivir con su mascota, realizar actividades con la mascota, etcétera. Cualquier actividad que le guste realizar a la persona o al paciente, hay que realizarlo en los horarios o en los días en los cuales la naltrexona no está trabajando en el cuerpo. Este es un tratamiento, el método Sinclair, que así como funciona y puede revertir el alcoholismo, también puede revertir algunas conductas adictivas que liberan endorfinas. Por ejemplo, adicción a la pornografía, por ejemplo, ludopatía, adicción a las apuestas, por ejemplo, adicción a las compras, compras compulsivas, piratería cibernética, síndrome de atracón o comer con compulsividad. ¿Por qué? Porque estas actividades también liberan endorfinas y las endorfinas van a ser el agente que va a generar esta adicción. Entonces, esas son las dos instrucciones que hay que seguir. Por un lado, la regla de oro, lo repito una vez más, hay que tomar el medicamento siempre que se vaya a beber y únicamente cuando se vaya a beber. Este no es un tratamiento y no es un medicamento que se tome todos los días. Si el paciente, vamos a suponer que es un paciente que bebe únicamente fines de semana, digamos viernes y sábado, y de domingo a jueves no bebe alcohol, no tiene por qué tomar el medicamento en esos días. Lo que queremos y la gran diferencia del método Sinclair con otros usos que se da para la naltrexona es que podemos enfocar el trabajo del medicamento. Lo vamos a tomar, se va a tomar únicamente antes de beber, 60 minutos antes de beber, solo cuando se vaya a beber. Esa es la regla de oro.
Y lo vamos a acompañar entonces con esta otra instrucción: realizar actividades placenteras en los horarios en los que no esté trabajando el medicamento en el cuerpo o en los días en los que no se tome, para mantener una liberación saludable de endorfinas. Y vamos de esta manera a empezar a reeducar el cerebro, a enseñarle que las endorfinas que estaba acostumbrado a obtener por el consumo de alcohol ya no van a estar ahí y que ahora se pueden obtener a través del ejercicio, a través de practicar alguna actividad placentera. Vamos a hacer ese cambio y se va a dar de manera gradual. ¿En cuánto tiempo se va a lograr la recuperación o en cuánto tiempo se va a revertir el alcoholismo? Una media, hablamos nosotros y lo hemos visto en la clínica y coincide con otros países que llevan también un registro, se da alrededor de los 8 o 9 meses, más o menos por esa fecha. Hay algunos pacientes que lo logran antes de los 6 meses. Entre el cuarto y el sexto mes logran la extinción, que es lo que se quiere lograr al final de cuentas. La realidad es que son los menos los que lo realizan en ese tiempo, los que lo logran en ese tiempo. Y hay otro tanto que se puede llevar incluso más de 1 año y medio, 2 años por ahí. También son los menos. En un episodio posterior vamos a hablar en particular de este tema del tiempo y qué es lo que empieza a suceder. Pero podríamos decir que de las personas que se recuperan con este método, el 70% debe de caer en un rango de entre 8, 9 meses, 7 meses. En ese rango de 7 a 9 meses, en ese rango se logra la recuperación. ¿Qué es lo que va a pasar? Los detonantes o disparadores de los que hablamos en capítulos o episodios anteriores, situaciones a las que se expone el paciente, ver el anuncio espectacular, escuchar cierto tipo de música, sentirse triste, sentirse alegre con ganas de celebrar, pensar en la fiesta de la semana pasada, etcétera, se va a dar cuenta que ya no le afectan, ya no se activa esta autopista porque este tratamiento deshace la autopista que mencionamos en el episodio 2 de cómo se forma la adicción. Se crea esta autopista a nivel cerebral, pero mantener este trabajo de estar bloqueando esas endorfinas hace que cuando se hace el recorrido a través de esta autopista y se va a llegar a entregar el paquete en el punto B, esté cerrado, no haya comunicación y entonces no se entrega nada. Y ese recorrido ya no tiene sentido hacerlo y esa autopista se empieza a deshacer, se empieza a meter reversa al aprendizaje, que es beber alcohol para obtener esta sensación placentera y obtener las endorfinas y dopamina, que es el agente que creó esta adicción. Entonces, en un promedio de entre 8 y 9 meses se va a lograr la extinción. Estos disparadores ya no le van a despertar interés alguno al paciente en beber alcohol. Se regresa a un punto muy cercano, como antes de que hubiera empezado a beber, como cuando tenía 14, 15 años, se va a regresar a esa situación muy cerca, no por completo como si jamás hubiera bebido, pero se regresa a un punto muy cercano donde el alcohol en realidad ya no tiene importancia. Este es un método que funciona también para controlar la cantidad de alcohol que se bebe, para que no se le pase la mano al paciente. Hay muchas personas que simplemente por su trabajo no pueden dejar de beber. Por ejemplo, hemos atendido muchos sommeliers de vino que por su trabajo y el consumo repetido desarrollaron la adicción, pero tienen que continuar bebiendo. Hay muchas personas que hemos atendido que están en el área de ventas de alguna empresa, son los vendedores, y nos dicen: es que usted no entiende, yo tengo que beber con los compradores o no se hace el trato y no hay manera de evitarlo. Y no puedo, de que no quiero tomar, no se puede, lo tengo que hacer. Y eso los ha llevado a desarrollar la adicción. Ellos no pueden dejar de beber, van a continuar haciéndolo, pero con este método pueden controlarlo de mucho mejor manera. Entonces es un tratamiento que sirve tanto para revertir la adicción como para controlar la cantidad de alcohol que se va a beber. Esas situaciones en las cuales los pacientes salen con los amigos a una reunión
y tenían en mente beber 2 tragos únicamente. Y esos 2 tragos se convirtieron en una borrachera de toda la noche. Esas situaciones empiezan a terminar porque no hay ya endorfinas ahí, no hay dopamina que esté incrementando el consumo o que empiece esa compulsión que después es difícil de detener. Entonces, resumiendo este episodio que es el protocolo, ya te diste cuenta que es muy sencillo. Son 2 instrucciones muy sencillas. Más adelante vamos a hablar de lo que se requiere, de los obstáculos a los que se va a enfrentar el paciente a lo largo de este camino. Vamos a hablar también de los efectos secundarios, es parte de esos obstáculos, los efectos secundarios que puede tener este medicamento. Te adelanto, ninguno de gravedad, todos transitorios, es decir, mejoran con el tiempo, pero hay que saber cómo manejarlos. Lo que queremos es limpiar el camino, limpiar la ruta de salida del lugar oscuro donde está la persona con la adicción y que no puede salir, para que sea un camino libre y pueda salir de ahí fácilmente. Este protocolo es como un mapa donde viene la ruta de salida de esa situación en la que está el paciente y de la cual no puede salir. La naltrexona, el medicamento, es el vehículo que va a utilizar para salir de ahí, pero vamos a detallar más ese mapa, lo vamos a hacer mucho más a detalle, enseñándole los obstáculos a los que se va a enfrentar el paciente a lo largo del camino. Eso lo vamos a ver más adelante. Por lo pronto, en este episodio, la información con la que quiero que te quedes es cómo llevar el tratamiento. Y es muy sencillo. Se requiere disciplina, constancia. Tomar el medicamento siempre que se vaya a beber y únicamente cuando se vaya a beber. Una tableta 60 minutos antes de tomar el primer trago. Manejar bien los tiempos para asegurarnos de que siempre haya una protección ahí. Acompañar con realizar actividades cuando no está trabajando la naltrexona en el cuerpo, actividades placenteras. Cualquier cosa que te resulte placentera, cualquier cosa que te guste. Hemos atendido pacientes que nos dicen, es que no sé qué me gusta, es que no encuentro una actividad que me resulte placentera. Esto es común porque cuando el paciente está tan acostumbrado, el cerebro del paciente, a obtener endorfina y dopamina a través del consumo del alcohol, las otras actividades se empiezan a relegar. Le decimos al paciente, regresa a tu infancia, recuerda cuando eras niño, qué cosas te gustaban hacer cuando eras niño. No, pues me gustaba hacer esto. Eso trata de aplicarlo ahora, algo que esté relacionado con esos gustos que tenías de niño. Es una buena manera de dar al clavo con algo que sabes que va a estar liberando endorfinas para ti y las va a empezar a sustituir por las que obtenías con el alcohol. Entonces, en este capítulo vamos a cerrar con esa información. En el siguiente capítulo vamos a hablar de qué es lo que se siente cuando tomas el medicamento y bebes, qué es lo que empieza a pasar, cuáles son algunas de las preguntas que ya empiezan a surgir cuando tienes toda esta información. Vamos a empezar a resolver algunas preguntas muy frecuentes que hay, pero hay que dedicarles un poquito más de tiempo porque es importante que quede claro. Y poco a poco vamos a ir cerrando esta información que con este protocolo pues ya podemos entender ahora sí cómo funciona. Se va a aclarar por qué se tiene que beber para que este tratamiento funcione, por qué no funciona si simplemente tomo el medicamento, por qué se tienen que dar las dos cosas, porque la única manera como esto va a funcionar es si se bebe alcohol, pero si antes se tomó el medicamento. De otra manera, y lo voy a dejar muy claro, este tratamiento no funciona. La única manera como este tratamiento va a funcionar es si el paciente sigue su vida normal, si continúa bebiendo. Vamos a dedicar un capítulo muy particular para explicar esto. Creo que puede ser el capítulo que sigue. Vamos a dedicarlo exclusivamente a dejar muy en claro por qué se tienen que dar las dos cosas y por qué es la única manera como este tratamiento funciona. Te doy las gracias por haber estado en este episodio. Quédate conmigo. En el siguiente episodio vamos a aclarar ese punto. ¿Por qué no se deja de beber para que esto funcione? Te agradezco. Nos vemos en el siguiente episodio.